Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a dar inicio a una nueva sesión de resolución de casos reales. En esta oportunidad estamos con Rubén Tarazona, que nos va a comentar un tema muy interesante. Ya lo habíamos compartido en el grupo con respecto a lo que es el análisis de datos usando Excel. Él va a hacer un resumen que ha preparado con mucha dedicación para nosotros, y seguramente que van a haber preguntas de ida y vuelta, algunas consultas y sobre todo aportes para ver cómo complementamos un poquito este pequeño resumen. Muy bien, Rubén, ¿cómo estás? ¿Estás con nosotros? Buenas noches, profesor. Sí, sí, Hola, aquí Rubén, estoy. ¿qué ¿Me tal? puede escuchar? Sí, perfecto. Rubén, por favor, preséntate y coméntanos qué vamos a ver el día de hoy. Ya, muy bien. Buenas noches con todos. Soy Rubén Tarazona. Soy economista de profesión por la Universidad de San Marcos. Y también soy docente, al igual que el profesor Miguel, y creo que como algunos aquí en la comunidad. Hoy día vamos a conversar un poco sobre las herramientas de análisis de datos en Excel, como es buscar objetivo y tabla de datos. A raíz de una consulta que hizo uno de los compañeros en el grupo de WhatsApp, pues conversaba con Miguel para ver si se podía hacer una charla para explicar con un poco de detalle, ¿no? Esos temas muy interesantes. Excelente, Rubén, perfecto. Bueno, entonces cuando gustes, comparte pantalla y vamos directamente al tema, y ¿Mm? seguramente que van a haber ahí algunos comentarios, opiniones, y vamos a ir respondiéndolos, por supuesto. Ya, empiezo a compartir pantalla entonces. Sí, Ya, por favor, me confirma si se puede sí, ya visualizar. ya te vemos, Rubén. Ya, muy bien. Entonces, decía, vamos a ver dos herramientas, buscar objetivo y tabla de datos. Empezamos con buscar objetivo. Eh, Parto de esta situación un ejercicio de finanzas que nos dice, ¿cuánto dinero se obtendrá si se invierte $5.000 por 3 años a una tasa del 4,5% anual? Es un ejercicio relativamente simple de matemática financiera. Colocas una cantidad de dinero en un banco, en una caja o en alguna inversión, pactas una tasa de interés, pactas un plazo y transcurrido ese plazo se te devuelve esa inversión más los intereses. Aquí con esos datos nos piden justamente cuánto será el dinero que se podrá retirar luego de los 3 años. Entonces, haciendo un diagrama de tiempo, digamos, en el punto cero, que sería hoy, se hace la inversión, una salida de los $5.000. Transcurrido un lapso de 3 años, queremos saber cuánto dinero se habrá acumulado. Tener los 5.000 de regreso más los intereses, ¿no? Con esa tasa por ese periodo. Hay una fórmula para calcular esto, no es parte, digamos, del tema aquí, de buscar objetivos, sino tenemos la fórmula, conocemos la fórmula, y a partir de ahí usamos la herramienta de buscar objetivos. Entonces, la fórmula para calcular SX es esta, ¿no? Los 5.000 por asumiendo interés compuesto, uno más la tasa anual elevado al número de años. Y eso nos sale 5.705,83. Entonces, eso significa que si ahora inviertes o colocas tu dinero, $5.000 por 3 años al 4,5% anual, al final de los 3 años podrás retirar $5.705,83. Entonces, eso es el ejercicio. Ahora, a partir de ese ejercicio, de esa situación, planteamos una pregunta un poquito más complicada, que nos dice, ¿cuánto se tendría que invertir al mismo plazo y a la misma tasa para obtener $7.000? Voy a ir ahora a mi Excel. Aquí yo hacía los cálculos, ¿no? Decía $5.000 es la inversión, el plazo es 3 años y la tasa es 4,5% anual. Entonces, la fórmula para calcular es los 5.000 por uno más la tasa, todo esto elevado al plazo. Y ahí tenemos los 5.705.
Ahora, Excel tiene también, para hacer eso mismo, tiene una función, la función BF, que justamente me calcula un valor futuro a partir de una inversión, una tasa y un plazo. Entonces, aquí ya no hay que memorizar ninguna fórmula, simplemente escribimos la función y colocamos los parámetros, ¿no? La tasa, 4.5, número de periodos, 3. En este caso, pago sería como una cuota periódica, pero en este ejercicio no hay. Valor actual, BA, valor actual, vendría a ser la inversión, los 5.000. Le damos esos parámetros y enter, y observen que nos sale el mismo resultado. Aquí como fórmula, un producto, una suma, un exponente, y aquí como una función de Excel. El resultado es el mismo. Entonces, esta es la situación base. ¿Ya? La situación base. El monto acumulado es 5.705. Entonces, ahora aquí me plantea la pregunta, ¿no? ¿Cuánto se tendría que invertir Sí. al mismo plazo y a la misma tasa para obtener $7.000? Yo quisiera que esta celda que está de color amarillo sea 7.000, pero no que yo la escriba, sino, como hay una fórmula, quisiera que llegue a 7.000 cambiando la inversión. O sea, yo sé que este monto depende de 3 cosas: de la inversión, del plazo y de la tasa. Pero en esta parte me voy a concentrar solamente en la inversión. Dejo de lado el plazo y la tasa. Por eso en el enunciado me dice al mismo plazo y a la misma tasa, ¿no? De la situación original. Entonces, yo tengo aquí esos mismos datos, y tengo el resultado, el monto, aquí. El monto objetivo en este caso es 7.000. Yo quiero que la celda en amarillo tenga 7.000. Me muestre 7.000, modificando la inversión. Y justamente ese tipo de análisis se puede hacer con la herramienta Buscar Objetivo. ¿Ya? Buscar Objetivo es un comando de Excel que nos permite encontrar un determinado valor ajustando un valor de entrada. A ver, por aquí voy a presentar una pizarrita. Por favor, me confirman si se puede visualizar, donde voy a escribir para explicar una idea. Sí, sí, se Sí, ve se ve, normal. se Se ve. ve. Perfecto. Ya, entonces, aquí vamos a tener 3 cosas: entrada de datos, un primer elemento; vamos a tener un proceso, y vamos a mostrar un determinado resultado. En este caso particular, la entrada de datos son estas variables: la inversión, el plazo y la tasa de interés. Son estos datos. El resultado es justamente el monto que se va a acumular. Y el proceso vendría a ser la fórmula que relaciona a estas variables, ¿no? El monto es igual a la inversión por 1 más la tasa elevado al plazo. Entonces, lo que tenemos aquí es que cambios en estas variables de entrada generará cambios en esta variable de resultado, en el monto. Puede cambiar la inversión, puede cambiar el plazo, puede cambiar la tasa. Cualquier cambio que se haga va a impactar en el monto. Para este caso, nos vamos a concentrar en la variable inversión. Quiero hallar un determinado nivel de inversión para que este monto sea igual a 7.000. Esa es la idea. Entonces, una alternativa, y ahora, esa es la idea. Ahora voy a regresar al Excel. Una alternativa sería ir probando valores. Entonces, para que estos 5.705 llegue a 7.000, si el plazo y la tasa no cambian, la única forma es que la inversión aumente. Yo podría decir, de repente, si coloco 5.500, acumulo más. Y efectivamente, 5.500 tendré un monto de 6.276, luego de 3 años, a esa tasa, al 4.5%.
pero no es 7.000, no llega a 7.000. Entonces tengo que colocar más, tengo que invertir más. Podría decir 5.700. Nuevamente aumenta, pero no llega a 7.000. 5.800. ¿No? Y así puedo estar, entre comillas, probando, probando, hasta que un numerito llegue exactamente a 7.000. Pero sería un proceso un poquito largo, bastante operativo y hasta un poquito cansado tal vez. Entonces, para no estar haciendo esto de probar y probar cuál es esa inversión que me llevaría a 7.000 en este monto, justamente está esta herramienta de buscar objetivo. Dentro de la ficha de datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y aquí me sale esta ventanita, de definir la celda. Aquí tengo que colocar una referencia a una celda. ¿Qué celda? La celda justamente que contiene la fórmula. En este ejemplo vendría a ser el monto, la celda C8. Con el valor. El valor es justamente al cual queremos que esa fórmula llegue. Entonces, en la celda C8, hay una fórmula y quiero que esa fórmula tenga el valor de 7.000. En este momento, por los cambios que ya he hecho, tiene el valor de 6.618. Entonces, todavía no llega. Cambiando la celda. ¿Cambiando qué celda? La que estaba probando diferentes valores. En este caso, la inversión. Los cambios en la celda C4, que representa la inversión, va a impactar en la celda C8, que tiene la fórmula del monto. Pero yo quiero que ese cambio en particular me lleve a este valor, ¿no? Al valor de 7.000. Yo le doy a aceptar y hace una iteración, valor del objetivo 7.000, valor actual 7.000, ¿no? Y efectivamente ha llegado a ese valor. ¿Y cuánto es o tiene que ser la inversión? Tendría que ser 6.134.08, redondeando, ¿no? Entonces, en lugar de estar probando los valores, esta herramienta de buscar objetivo me permite llegar a eso mismo, pero de forma mucho más rápida. Entonces, este es un ejercicio realmente simple de finanzas, pero la idea no es tanto ver el tema de finanzas, sino mostrar para qué sirve y cómo funciona esta herramienta de buscar objetivos, ¿no? Aquí en el PPT está un poquito, que luego lo vamos a compartir a ustedes, está, digamos, la secuencia, ¿no? Ir a la ficha datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, me sale este cuadrito, y aquí menciono lo que significa cada uno de estos elementos, ¿no? La celda que contiene la fórmula, el valor al que queremos llegar, y la celda que afecta directa e indirectamente a la fórmula del primer argumento, ¿no? Al monto. Y nos sale esta pantallita donde colocamos las referencias, los valores, y llegamos a este resultado. Hasta aquí, no sé si tendrían alguna consulta, alguna pregunta. Sí, Rubén, ahí preguntó a alguien por qué en algún caso de la fórmula que estabas ingresando colocabas valores en positivo y otros en negativo. Quizás habría que explicar un poco los flujos, ¿no?, que se dan ahí. En esa parte, ¿no? Cuando usé la fórmula de BF. Ujú. Y claro, lo que pasa es que en ese ejercicio aquí en el diagrama, justo aquí, ponía el 5.000, es una convención dentro de finanzas, digamos, ¿no? Hay los flujos de dinero, entrada y salida de dinero. Entonces, por convención, cuando hay una salida de dinero, el flujo va hacia abajo, como si fuese negativo, y cuando hay una entrada de dinero, hacia arriba, ¿no? Positivo. Entonces, en este caso, el 5.000, una inversión desde el punto de vista de que está invirtiendo, es una salida de dinero. Si yo voy al banco y coloco ese dinero en una cuenta a plazo fijo, para mí es una salida, sale de mi bolsillo, es negativo. Y cuando pasen los 3 años y yo vaya al banco y retire lo que se ha acumulado, en ese momento para mí ese dinero o ese flujo es una entrada de dinero. ¿Ya? Esto es desde el punto de vista del que está invirtiendo. Podemos cambiar la figura y ponernos en el caso del banco. Si fuese desde el punto de vista del banco, digamos, el banco en el punto 0 recibe los 5.000. Entonces, para el banco es una entrada de dinero, sería 5.000 positivo. Y cuando transcurran los 3 años, cuando yo retiro el dinero, para el banco ese mismo movimiento vendría a ser una salida, sería negativo. Entonces, en este caso,
lo estoy tomando desde el punto de vista del que está invirtiendo, de la persona. Entonces, como esta es una salida, en la fórmula, Excel cómo identifica o reconoce que es una salida justamente colocándole el signo negativo. Podría invertirlo. Si yo le pongo con el signo más, estaría tomándolo como si fuese el banco. El resultado como valor no va a cambiar, solamente cambia el signo. En lugar de positivo, ahora sale negativo, indicándome que al final de los 3 años hay una salida de dinero. No sería del punto de vista del banco, ¿no? Para el banco sería una salida. Pero si le pongo en positivo, si le pongo negativo para que me salga positivo, estoy tomando el punto de vista del inversionista. Buenísimo. Leo tiene un comentario. Adelante, Leo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Rubén. Una preguntita, porque podés ponerte en la fórmula que está en C9. Ahí, ábrela. Fíjate que después de esto tiene varios parámetros. Después del C4 hay 2 parámetros más. El valor actual, el C4, y el tipo, supongo que es por pago adelantado o vencido. ¿Cómo Hay se en total 5 calculan los parámetros. intereses ahí? Hola, Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? te escucho. Ya. En total hay 5 parámetros. El parámetro tasa, el parámetro NPER, que No es me repitas todo, ya lo entendí. Solamente el último tipo no lo colocaste, que eso se supone que es el default. el tipo hace referencia a si los pagos son adelantados o vencidos. O sea, si Es se decir, hace al inicio o al si el final del interés se periodo. cobra adelantado. Así es, si es Es adelantado decir, o vencido. En este caso, como no lo he indicado, se asume que es vencido. O sea, por ¿podés defecto poner es... un punto y coma ahí? O una sí. coma. Ahí está. Ujú. Sí o sí, sí. Cero, Cuando final vienen del dos periodo. opciones, en las opciones opcionales, cuando vienen 2 alternativas, el default es siempre la primera. Por eso es Ajá, vencido. Si quieres que sea al comienzo del periodo, tienes que poner el 1. así Y es. va a dar otro valor. Sí, sí, de todas maneras. Si es al comienzo del periodo, daría otro valor. Porque acá te cobran así en Argentina, te cobran adelantado. Lo normal es que sea Aprovecho. al final del periodo. Pero claro, hay Sí, pero situaciones excepcionales la donde normalidad depende del país. en épocas de crisis sí suele pasar eso. Aquí en el Perú también, en los años 80, cuando hubo una hiperinflación tremenda, también se hacía esta figura de cobrar el interés adelantado en lugar del final del periodo. Bueno, muy Sí, bien, lo decía gracias. porque eh, ¿cuál es la idea para cobrar intereses? O sea, ¿por qué te cobran intereses? Te cobran intereses porque te están alquilando el dinero. Entonces, para que a ti te Claro. alquilen el dinero, debe transcurrir tiempo. Entonces, si te cobran al inicio, todavía no ha transcurrido el tiempo. Entonces, entre comillas, no deberían cobrarte intereses, ¿no? Lo Pero hacen lamento, esta pero figura justamente para evitar el tema de la inflación. no, pero cuando te alquilan una propiedad te cobran adelantado. Así que no me En alcanza la alquiler explicación. de casas, ahí Alquiler de sí. propiedad, si dinero, propiedad es lo mismo. Ya. Y sí. Bueno, como un monto sí, pero como digamos un activo, Yo eso es, pondría un 1 para ver qué cifra da, porque va a ser distinta, para que la gente, porque mis compañeros, yo lo conozco esto. Ponerle un 1 y yo vas a pongo ver qué uno. diferencia da. Dale enter. No, Mm, no dio. no salió. Qué raro. A ver, uno. Sale lo mismo. Ujú. Uy, aquí algo raro está pasando. Bueno, está A bien, está menos que lo bien. esté Lo tomando que como un pasa, lo que periodo. pasa, Rubén, es el concepto. Estamos hallando ahí el valor futuro. El valor futuro debería ser el mismo, por supuesto, no importa si tú dices antes o después el dinero, en ese periodo. Aparentemente, Claro, no hay pagos parciales. ¿ya? En caso de que sean pagos parciales, habría la acreditación parcial, claro. O sea, si hubiera, si los pagos se hicieran en cuotas. No, Claro, claro. imagínate, Es otra Rubén, fórmula. yo me imagino que es, si tú vas a pagar una cuota adelantada, en vez de pagar 100, pagas 98.
Si lo pagas al final del periodo, pasa más tiempo, pagas un poquito más. Se entiende, ¿no? La cuota adelantada siempre va a ser menor que la cuota al final del periodo, porque entregas el dinero antes de un periodo de tiempo. Pero si O llevas todo sea, eso hacia futuro, si lo llevas a futuro, siempre va a ser el mismo valor. o sea, lo podríamos trabajar, a ver, ese ejercicio lo podemos ver de Eh, otra forma, como un préstamo de 5.000 a un plazo de 3 años, tasa de interés Claro, hay que 4.5% usar la anual. función pago, como dice Johnny. Ajá, y con la función pago se hallaría ese... O sea, Vas a si ver la esto es otro diferencia. ejercicio, ¿cuánto sería la cuota anual? ¿Cuánto sería la cuota anual por este préstamo a ese plazo y esa tasa? Con la función pago Sí. nos saldría esto, ¿no? 4.5, el número de periodo 3, y el valor actual sería 5.000. Y aquí nos sale 1.818. Por periodo. Ponle 0 y Por por el otro ponle periodo. 1. Ya, aquí le pongo 1, y aquí sí va a No, salir Ahí está. no, el valor futuro lo pusiste en el valor futuro. Esa es Es la uno, diferencia. futuro, valor actual. Si este le pongo 0, claro. Ahí, y un 1 después, coma 1. 4. Ah, tienes razón. Coma 1. Entonces aquí Coma 1, coma 1. Ahí. Ahí está. 1.818 y 1.740. Si te lo pagas adelantado, tienes que pagar 1.740 por año. Exacto. Si lo pagas, si te pagan adelantado, y si no, sería 1.818. Está O bien. sea, por cómo lo entiendo, por cómo entiendo este Mm. ejercicio, sería algo así. Tengo el diagrama, punto 0, punto 1, punto 2, punto 3. Aquí se dan los 5.000 y los flujos, los pagos, se estarían dando aquí. Y esto que estoy aquí colocando de color azul sería 1.818. Correcto. Pero eso es vencido, ¿no? Pero si fuese adelantado, el mismo diagrama, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Los 5.000 sale aquí, pero los pagos sería aquí, ¿no? En el punto 0, en el punto 1 y en el punto 2. Ya Correcto. no en el Claro. punto 3. Y en ese caso sería 1.740 en los 3. O sea, son 3 pagos iguales, pero ahí está justamente la diferencia, ¿no? Si consideramos este intervalo como el primer periodo, el pago se está haciendo al final de ese intervalo. Claro, claro. Sí, Y sí, perfecto. aquí se está haciendo al inicio. Son 3 pagos, pero solamente cambia en qué momento se hace, al inicio o al final. Y Es, ese es, cambio genera un diferente monto de la cuota. es Correcto. interesante porque realmente cuando vas a sacar los $5.000, ya te descuentan los 1.740. Y te dan 3.200 y pico y después te cobran 2 cuotas más. Y ahí justamente está el tema, ¿no? Porque en ese momento todavía no ha transcurrido ningún tiempo, o sea, todavía no has tenido a disposición el dinero y ya te cobraron. Cuando se Claro, supone que la figura es que lo debes usar y después te cobran. son unos onzos, los Mm, bancos son unos onzos. Y eso no explica, necesariamente. por qué el valor futuro es el mismo en ambos casos. Por acá Pedro Patiño dice que porque el periodo es corto. A ver, ponle 20 años, Rubén, en el tu Excel. Aquí. Siempre va a ser el mismo, porque la diferencia es esa. Si tú pagas adelantado, la cuota es menor que si tú pagas al final del periodo, que va a ser mayor. Si lo llevas todo a futuro, a la misma tasa, se supone que van a ser iguales. Está buenísimo. Por favor, O sea, Ricardo. lo que pasa ahí es, o sea, tenemos esto, ¿no? En el punto 0, aquí Rubén, están Rubén, Rubén, estamos a un 20% creo que de tu presentación total, así que, y ya nos quedan Ya, 15 ya. minutos. Uy, ya, ok, Vamos ok. para adelante. Creo que quedó clarísimo esa parte, ¿ah? ¿No? Ese es Clarísimo, alguna pregunta, clarísimo. sí. Ya, entonces seguimos por aquí. Ya, a partir de esa situación, podríamos crear diferentes escenarios, ¿no? Diferentes montos a partir de diferentes niveles de inversión, dado, siguiendo la idea, dado el plazo y la tasa de interés, ¿no?
La limitación con este comando, con esta herramienta, es que cuando creamos un nuevo escenario se pierde el anterior, ¿no? Lo va a reemplazar. Yo en este mismo Excel podría decir, ¿y cuánto tendría que ser esa inversión si quisiera llegar a un monto de 8.000 o a 10.000? Entonces tendría que otra vez buscar objetivo y me dará otro resultado aquí en la celda de color morado para llegar a ese nuevo monto. Pero el anterior lo voy a perder. Entonces no hay forma, o esta herramienta no me permite almacenar los diferentes escenarios que puedo ir creando. Entonces, una alternativa es crear usando fórmulas, hacer un cuadro como este y armar la fórmula. Ya, eso lo tengo por aquí. Entonces, la situación base son esos datos y yo puedo decir, quiero saber cuáles son los diferentes montos que se obtienen a partir de diferentes inversiones. Por ejemplo, empezando de 4.000 y voy incrementando de 200 en 200. Entonces, quisiera saber cuál sería el monto. Entonces, simplemente haría la fórmula, ¿no? Valor futuro. Quiero hallar el valor futuro a partir de esta situación con una tasa fija, número de periodo fijo. El valor actual es justamente el que va a cambiar, el que tengo aquí al costado. Entonces, aquí ya tendría, si la inversión es de 4.000, el monto acumulado sería, uy, a ver, algo he hecho mal, creo. Puse el pago, disculpe, aquí. Ahora sí. Si se invierte 4.000, con esa tasa y a ese plazo, se obtendría un monto de 4.564. Y replicando la fórmula, tendría los diferentes montos para esos niveles de inversión. A mayor inversión, mayor monto acumulado, dado el plazo y la tasa de interés. ¿Cuál es el detalle con hacer esto? Uno, pues, hacer la fórmula y las referencias, ¿no? Fijar la referencia absoluta, relativa o mixta, y luego hacer la réplica. Esto lo podemos, digamos, hacer un poquito más rápido con otra herramienta llamada tabla de datos. Armo la tabla con los diferentes montos de inversión y aquí voy a jalar la fórmula con la cual se calcula el monto. Podría colocar la fórmula directamente. Para no escribirlo otra vez, simplemente la jalo. Teniendo esta tablita, voy a seleccionarla y otra vez a la ficha de datos, análisis de hipótesis, y elijo ahora la tercera, tabla de datos. Me va a salir este recuadro, celda de entrada fila, celda de entrada columna. ¿Qué tengo que colocar aquí? Aquí tengo que colocar el valor de la variable de entrada. En este caso, la inversión. ¿Qué valor tiene? El valor inicial. La situación base, que sería la celda C4. Ahora, ¿dónde lo coloco? ¿Donde me dice fila o donde me dice columna? Entonces, ¿cómo tengo esa variable inversión en la tablita? Lo tengo en una columna. Entonces tendría que ir en columna. Entonces, en esta parte tendría que colocar esta referencia a C4. Le doy a aceptar y nos va a mostrar diferentes valores. Observen que estos valores que están aquí resaltados de celeste son los mismos que he obtenido aquí con la fórmula. Pero en la tablita de celeste no hay fórmula. O sea, no hay la función valor futuro, sino hay una fórmula que me dice tabla, paréntesis, coma, C4. Y al estar entre llaves significa que es una matriz. Entonces, he llegado a lo mismo sin necesidad de escribir nuevamente la fórmula en un conjunto de celdas. Pues para eso me sirve la herramienta tabla de datos, para ver los diferentes valores que tiene una variable ante cambios en una variable de entrada, en una variable que depende de ella, asumiendo que otras se mantienen constantes. Aquí en el PPT está, para no demorarnos mucho, está un poquito la secuencia, que es el comando tabla de datos, una herramienta que nos permite mostrar los diferentes resultados de una o más fórmulas ante cambios en uno o dos conjuntos de valores de entrada.
¿no? Vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Nos va a salir este cuadrito, o hay que hacer este cuadrito primero, los valores de entrada, aquí va la fórmula, y luego nos sale esta ventanita, y colocamos, aquí tenemos que colocar el valor de la variable de entrada, y elegimos columna por lo que les comentaba. Y obtenemos estos resultados. ¿Alguna consulta, duda sobre esta parte? ¿Ya? Y aquí tiene las ventajas, ¿no?, de tabla de datos. Uno, que nos facilita examinar un rango de posibilidades y son fáciles de leer, ¿no? O sea, rápidamente puedo decir cuánto es el monto para una inversión determinada, o el monto que haría para una inversión determinada. Buenísimo, Rubén. Bueno, primero saludar al maestro John Jairo Vergara, que está por acá. Así que, bienvenido, John. Después de tiempo que nos vemos en una reunión de estas. Yo quisiera hacer una encuesta. ¿Quiénes de acá usan tablas de datos? Yo lo he usado muy poco. A ver, ¿quiénes lo usan? Pongamos ahí Poco, pero lo uso. 1, 2 o 3. A ver, 1 no lo uso, 2 poco, 3 lo uso bastante. 1, 2 o 3. 1 no lo uso, 2 poco, 3 bastante. Sí, esta opción, miren, yo la descubrí hace poco. Si digo hace poco, me refiero pues 5 años. Pero cuando yo la conocí inicialmente hace 10, 15 años, o algo por ahí, para mí era complejo entenderlo. No sabía cómo funcionaba la tabla de datos. Y creo que por esa complejidad es que la gente no lo llegaba a usar. Pero una vez que lo entiendes y encuentras un sentido, la tabla de datos es muy útil, sobre todo para tabular, ¿no? Como lo dice su nombre. Como vemos en la encuesta, la mayoría no lo conoce. Así que esto hay que practicarlo. Gracias, Rubén, perdón, por el resumen. Hay que practicarlo, hay que entender qué cosa va en filas, qué va en columnas. Eso de ahí solamente con ejercicio lo logras entender claramente. ¿Ah? Buenísimo. Maestro, Señor John ¿cómo Jairo está? Vergara, ¿cómo está usted? Adelante, por favor. ¿Cómo están todos? Saludos a todos los presentes. Qué bueno, hace rato lo que compartí estos lares. Y bueno, por ahí vi el chat y bueno, dije, bueno, voy a meterme ahí a saludar a las personas y bueno, aquí comentando sobre el tema. eh, digamos que personalmente, y pues sin ánimo pues de malversar lo que ha comentado el compañero aquí en la presentación, las tablas de datos hay que usarlas con cuidado. ¿Por qué hay que usarlas con cuidado? Porque las tablas de datos como tal pueden sobrecargar tu libro si son muchos datos. Es mejor y la recomendación mientras se pueda es hacer la formulación mientras se pueda. La gran ventaja de la tabla de datos es que yo puedo resumir varios cálculos complejos. Cuando el cálculo que voy a hacer es complejo, ahí la tabla de datos viene siendo útil. ¿Sí? Incluso, no sé si en algún momento recuerdan por allá en una presentación que hice con el maestro Miguel con respecto a la tabla de datos, cuando el cálculo es demasiado complejo, la tabla de datos es muy útil porque hace que pueda generar varias entradas sin necesidad de que replicar todo un modelo de datos específico. Pero hay que tener cuidado con el rendimiento porque las tablas de datos, incluso por eso Excel tiene una opción específica que se llama automático excepto tablas de datos, porque pueden llegar a ser volátiles y al ser volátil te puede dañar el rendimiento del equipo. Entonces quiero puntualizar esa parte porque es muy buena herramienta, aunque no la uso mucho dependiendo de la complejidad del asunto. Obviamente hay casos excepcionales donde se puede usar, pero no hay que abusar de ella por temas de volatilidad. Sí, el mismo Excel en temas de cálculo dice manual automático y automático con excepto tablas de datos, porque precisamente las tablas de datos se recalculan cada que se hace una acción como tal porque generan volatilidad en una hoja de cálculo. Quería como puntualizar esa parte. ¿Vale? Buenísimo. Gracias, John, como siempre, dando la pauta. Perfecto. Pero bueno, para complementar y para que nadie se sienta mal, nuevamente lo que siempre repito a veces. Si no tenemos nada, cualquier cosa nos va a ayudar. Y si tengo que aplicar tabla de datos, y como dice el profesor John, no tenemos mucha información, apliquemos tabla de datos.
¿ya? Y yo entiendo que la recomendación va pues cuando tenemos entradas con muchos registros, ¿no? Ahí se puede volver pesado el tema. Pero si es una tabla como esta, por ejemplo, para hacer ejercicios o para mostrar tasas, para mostrar escenarios, la tabla de datos funciona con tranquilidad. Pero Bien, acá, Miguel, acá es sí. con una sola variable. Esperá que nos muestre con dos, que debe tener Ah, por ahí en el ejercicio siguiente, con dos variables, o hasta con tres, no sé. sí, sí, sí. Es ¿No es buenísimo. cierto, Rubén? Bien, vamos con el siguiente. Sí, El sí, siguiente aquí caso. está. Vamos, Rubén, adelante. Esa. Yo me imaginé que Eh, tendría que ser Este así. justamente es el ejercicio que un compañero planteó en el grupo. Lo Ajá. he reacomodado un poquito para que se entienda la diferencia en variables de entrada y variables de salida, ¿no? Esa es la misma idea. Entrada y salida y se relacionan con fórmulas. Entonces, aquí de color verde son mis datos de entrada. Tengo las cantidades o compradas o producidas de juguetes, ¿no? Muñecas, camiones, rompecabezas, triciclos y pelotas. Y también tengo el costo unitario de cada uno de ellos. Gastos fijos, porcentaje de incremento sobre el costo para el precio de venta. Dato, 50%. O sea, lo que hace la empresa es a este costo le añade el 50% y ese es el precio de venta. El IGB, 19%. La primera pregunta de este ejercicio era para hacer con buscar objetivo. Si se desea tener una utilidad de 8.000, ¿cuál debe ser el porcentaje de incremento sobre el costo para el precio de venta? Entonces, primero calculamos la utilidad. Necesito el precio de venta. Entonces, yo sé que el precio de venta me dice es el costo unitario incrementado en 50%. Sería uno más este dato del 50% para todos ellos. El ingreso por ventas sería el precio que acabo de hallar por la cantidad, ¿no? Para todos los juguetes. El IGB, según el enunciado, es el 19%. 19% de el ingreso por ventas. El costo de ventas vendría a ser el costo unitario por la cantidad. Entonces ya tengo aquí ingreso, IGB, costo de venta para cada tipo de juguete, muñeca, camión, hasta pelota. Ahora voy a hallar los totales. El total de ingresos para los 5 juguetes, el total de IGB, el total de gasto o costo de ventas. Y aquí es donde interviene el gasto fijo, los 5.200, que es para todo. No, aquí no puedo distinguir por tipo de juguete. Y la utilidad simplemente será la diferencia, ingreso menos todo lo demás, menos el IGB, menos el costo. Ay, perdón, acá me he confundido. Es esa diferencia, pero aquí me he confundido en la fórmula del IGB. Es esto entre 1 más el 19%. Y ponerlo en pesos para que te lo... Eso. Ya la suma, costo de ventas, y me sale en este caso una utilidad negativa, menos 25.000. A ver, menos. A ver, José. Estás restando 2 veces y 25. Sí. Estás restando 2 veces. Sí, tiene razón, tiene razón. Sí, decía, porque no me había salido ese resultado. Ya, Todo ahora sí. compilado. Ahí está. Utilidad 2000. Esa es la utilidad que me sale con esos datos. Los datos de entrada, datos de salida, resultado. Pero de todos estos resultados, el que me interesa es la utilidad. Este último. Entonces, la primera pregunta, con buscar objetivo. Yo quiero que esta utilidad sea 8.000, no 2016. ¿Cuánto debe ser este 50%? O sea, ¿cuánto debe cambiar este que estoy resaltando de color morado para que este valor que voy a resaltar de color azul sea 8.000? Entonces, en ese caso usaríamos buscar objetivo. Definir la celda I28 con el valor de 8.000 y cambiando la celda
que contiene el 50%. Le doy a aceptar, hace la iteración y nos sale que el porcentaje que se debe aumentar al costo unitario debe ser 75.7%, ¿no? En lugar del 50% que teníamos como dato inicial. La segunda pregunta, esa sí es para tabla de datos, ¿no? Elaborar una tabla de datos o de sensibilidad que permita analizar el ingreso, el IGB y la utilidad, variando el porcentaje de incremento sobre el costo para el precio de venta. Entonces, aquí está mi variable de entrada, color verde, mis variables de salida de color amarillo. Donde necesito un intervalo que va a cambiar mi variable de entrada. Entonces, el dato inicial era 50% y me ha salido con el ejercicio anterior 75.70. Entonces, a modo de referencia, yo voy a colocar 10% y voy a ir aumentando en 10%. Y en ese intervalo quiero hallar el ingreso por ventas, el IGB y la utilidad. Entonces, aquí necesito las fórmulas. ¿Cómo se calcula el ingreso por ventas? Sería el de aquí, el total. El IGB sería este de aquí. Y la utilidad sería este de aquí. Entonces ya tengo las fórmulas para cada variable de salida. En este caso tengo 3 variables de salida y una de entrada. Y las 3 dependen de la variable de entrada. Entonces selecciono la tabla y voy a análisis de hipótesis, tabla de datos, celda de entrada en fila, no tengo nada en fila, mi variable de entrada está en las columnas. Voy a columna y el dato está aquí, en F10. Le doy a aceptar y tengo los ingresos, el IGB y la utilidad para cada uno de estos porcentajes. Entonces, a modo de ejemplo, ¿no? Si la empresa decide aumentar un 10% a sus costos unitarios para vender esos juguetes, tendría una utilidad negativa de menos 7.295. Pero si en lugar de eso decide aumentar un 80%, la utilidad será de 9.000.18. Y aquí justamente tenemos el caso del punto de partida, ¿no? La referencia. Cuando es 50%, tengo esa utilidad de 2016, que es la que habíamos hallado al inicio. Pero aquí ya tengo un intervalo, ¿no? Tengo diferentes porcentajes con sus diferentes resultados. ¿Cuánta utilidad obtendría si yo coloco un determinado porcentaje? ¿Es dinámica esa tabla? O sea que si en vez de 80 pongo 75, me va a dar lo que yo quería. Sí, cambiaron, no sé si lo llegó a ver. Era un poquito más, ¿no? Era 75 y pico. Ahí está. Sí, sí, es dinámico. Está cambiando. Sí, sí. Sí cambia, se actualiza. Como si fuese una fórmula, ¿no? Sí, sí. Ahora, también se puede hacer con 2 variables de entrada, pero sobre una variable de salida. Entonces, aquí yo tenía una variable de entrada, color verde, y una de salida, color amarillo. En este ejercicio yo tengo una de entrada y 3 de salida. Pero ahora quiero 2 de entrada. Pero cuando quiero trabajar con 2 variables de entrada, solamente puedo colocar una de salida. Esa es, digamos, la limitación. Para esta parte, tengo otro ejercicio también tomado de finanzas. Tengo un préstamo, un plazo, una tasa, y me piden calcular la cuota. Esa es la cuota, mi variable de salida, color amarillo, y estas 3 serían mis variables de entrada. Entonces yo quiero ver cómo cambia la cuota si cambia el préstamo o si cambia la tasa de interés. Pero quiero ver de forma simultánea. Entonces en ese caso tendría que armar una tablita como esta. Los diferentes valores del préstamo, de la variable de entrada préstamo, diferentes valores de la variable de entrada tasa de interés. Aquí tendría que colocar la fórmula que relaciona la variable de salida, la cuota, con las variables de entrada, tasa de interés y préstamo.
Y la idea es similar. Selecciono la tabla, voy a la ficha datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y aquí sí voy a utilizar el parámetro que estaba dejando libre, ¿no? Celda de entrada fila. ¿Qué variable está en forma de filas? En este caso, la tasa de interés. Entonces, aquí iría este 2%. Celda de entrada columna. En columna tengo el préstamo. Aquí iría C6. Le doy a aceptar y calcula este dato que sería cuánto es la cuota si se invierte, o si el préstamo es de 20.000 y la tasa es de 1%. ¿A cuánto ascendería la cuota si el préstamo es de 20.000 y la tasa es de 1% a un plazo de 6 meses? Por ejemplo, es otro dato que voy a resaltar en amarillo. ¿Cómo se interpretaría? Sería la cuota ascendería a 4.820 si el préstamo es de 27.000 y la tasa de 2%, a un plazo de 6 meses. Entonces, en ese análisis tenemos 3 variables de entrada y una de salida. Estoy analizando la variable de salida, pero ahora usando 2 variables de entrada, el préstamo y la tasa de interés. Y la otra variable que estamos dejando de lado, que sería el plazo, es la que se mantiene constante. Entonces, para todos esos datos que nos está dando esta herramienta, el plazo siempre es el mismo, 6 meses. Si yo quisiera cambiar el plazo, tendría que incorporarlo o en las filas o en las columnas, o en la fila o en la columna, pero tendría que dejar de lado a otra variable. O sea, ahí está la limitación, que solamente puedo colocar 2 variables de entrada como máximo y poder ver el impacto en una variable de salida. Está bien, pero si colocas en vez de 6, 7 meses, vas a ver el efecto ese, por lo menos. Ah, si lo cambio aquí, claro, si pongo aquí 7, los datos se actualizan, Claro, pero ya no lo puedo comparar o ver con los de 6 meses, ¿no? Tendría que hacer otra claro, tabla. cierto. Uh-huh. Está perfecto. Bueno, eso era un poquito lo que quería compartir, explicar en esta sesión. Gracias a Miguel por la oportunidad. En el PPT está un poquito la misma secuencia, paso a paso. Le vamos a compartir, como les decía, al final de esta charla, no se preocupen por eso, y también este archivo Excel para que lo puedan replicar. Si hay alguna pregunta, duda adicional. Sí, ahí Leo levantó la manito, no sé si es porque ya estaba... No, ya la bajé, ya pregunté. Perfecto. Muy bien. Bueno, para los que estaban preguntando cómo compartimos, nosotros le pasamos un link con el video de la sesión y dentro del video de la sesión dejamos un acceso al archivo para que lo puedan descargar, ¿ah? No se preocupen. Va a estar compartido ahí, sí. Muy bien, excelente resumen, Rubén. Bueno, estamos por acá con Rafael. Hola, Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Miguel, González. Leo, Wanda. ¿Algún comentario, Rafael, con respecto a este resumen que nos ha compartido Rubén? Bueno, lo que me incorporé un poquito tarde, pero vi cuando entró con el buscar objetivo. Yo el buscar objetivo sí lo utilicé mucho, años atrás. Pero era por un tema y estas tablas de datos más que todo por análisis de sensibilidades, ¿no? A ver por lo menos cómo se mueve una variable, cómo se comporta una con respecto al cambio de una variable, o dos, inclusive. Utilizaba mucho en finanzas hace años, pero era muy buena herramienta, es muy buena herramienta. Rafa, ¿esto nos genera un informe en alguna manera? Había una herramienta que genera un informe en una hoja aparte. Wow. Lo voy a buscar. Escenario, me parece. No, es el Solver. Creo que genera un informe. ¿RP dices tú? RP. Escenario que yo sepa, sí, en una hoja aparte. Escenario. Escenario, sí. Herramienta de escenarios. Escenario, sí. Tres creo que son lo que te genera. Sí. Escenario es una herramienta un poquito más completa porque te permite trabajar con varias variables de entrada y varias de salida. Aquí yo puedo trabajar a lo más con 2 de entrada, pero con escenario sí podría incorporar más variables. Y también ver el impacto en varias de salida, no en una sola como en esta tablita. Esa es otra herramienta, Rubén, que se usa poco, de repente
podemos preparar un resumen con un ejercicio para mostrar sus bondades y lo hacemos en otra sesión. Sería espectacular. Rubén, veo comentarios. En temas de espectaculares. proyectos se usa bastante el tema de escenarios, de evaluación de proyectos. Sí, sí. Yo recuerdo una vez hace años, incluso nosotros estábamos en la oficina que nos hicieron ahí un sábado para hacer un ajuste con un tema en contabilidad y en finanzas, más que todo en normas internacionales de información financiera, hay un rubro que es el cálculo del deterioro del valor de los activos. Y allí es tratar de evaluar, ¿cómo se llama? De igualar, comparar el valor presente de los flujos efectivos que se supone que ese activo retorna a la compañía contra el valor en libro que se encuentra en el momento que está haciendo la evaluación. Y si ese valor de flujo efectivo futuro es menor a ese valor en libro, se genera un deterioro. Ok, eso es algo financiero. Pero la tasa, dependiendo del movimiento de la tasa, eso lo calculaba inclusive la gente de Finance de KPMG en aquel momento. Y ellos nos pasaban como el WACC, como la tasa WACC que ellos ponían para el descuento de esa tasa, para poder hacer el descuento con respecto a traernos ese valor futuro o valor presente. Y recuerdo que la tasa iba bajando, y nosotros hicimos nos tenían allí hasta que nosotros cerráramos esa cifra. ¿La tasa va a seguir bajando? Sí. Ok, dime en qué punto de la tasa se igualan esos dos valores. Lo calculamos con un buscar objetivo. Y ahí cuando nos dio la tasa y pudimos tener la tasa en la cual se igualaban esos dos valores, nosotros dijimos, no, ya, si la tasa va a seguir bajando, vámonos. Entonces, imagínense la importancia que a veces tienen estas herramientas, ¿no? Sobre todo cuando están en una reunión y están preguntando cosas. Y dice, ¿y si nosotros nos ponemos con esto y si nosotros nos ponemos con aquello? Estoy hablando de hace años atrás. O sea, no, ahorita obviamente ya las preguntas y las herramientas que hay hoy día te resuelven esto, uno va más preparado, digamos. Pero antes surgían esas preguntas en las reuniones de gerencia cada rato. No tenía que estar cambiando con el buscar objetivos y hacíamos los cálculos. Buenísimo, muy bien. Rubén, muy buenos comentarios. La verdad que espectacular tu resumen, muy bueno, muy al grano, simple, sencillo y mostrando exactamente lo que hace cada herramienta. Gracias, Rubén, por compartirlo. Felicitaciones. Y esperemos pues que podamos ver el tema de escenarios, a ver si preparamos un resumen. Y por supuesto, Solver, acá que el maestro John le ha puesto el tatarabuelo de la función buscar objetivo. Solver ya es otro nivel, Ya tiene para mucho más. Así que Claro que sí, profesor, lo conversamos Claro, para ver. claro que sí. Muchas gracias nuevamente a usted y a la comunidad por la oportunidad. Gracias, Rubén. Muy bien. Rubén, pero cuéntanos un poquito dónde estás, dónde trabajas, dónde capacitas, cuál es tu proyecto. Bueno, ahorita estoy dictando en una institución que se llama Educate Perú. Es un grupo formado con algunos egresados de la UNI, donde dan cursos virtuales a alumnos que están terminando la carrera de economía o que ya han egresado. Y ahí estoy dictando ya hace un par de años cursos de Excel y sobre todo de programación. Dentro de Excel lo que más me gusta a mí es el curso de macros, ¿no? A programar. Y bueno, tengo más o menos ya desde 2014, casi 10 años dictando cursos de programación. Y hasta el año pasado dictaba en otra consultora que se llama, creo que usted la conoce, DMC o Data Mining Consult. Claro, También claro. usted estuvo ahí. Creo que nos hemos cruzado por esos pasillos, por eso que te recuerdo un poco. Sí, sí, Claro, sí. Yo también lo vi en alguno de los cursos, pero creo que después ya usted lo dejó, no sé qué pasó. me Pero sacaron del sí, MC, me sí estuvo, sacaron. estaba. No, vinieron los muchachos y los muchachos, así es, pues la ley de la vida, la ley de la selva. Bueno, sí. No, bien, DMC es una institución espectacular, realmente tiene unos planes muy buenos, muy simpáticos. Qué bueno, Rubén. Bueno, nos une a todos los que estamos por aquí, nos une la pasión por transmitir, por capacitar. Creo que es un común denominador Así es. en todos nosotros. Te felicito, Rubén. Ya sabes que tenemos la comunidad aquí para poder apoyar y compartir todo lo que podamos. Sí, Gracias. profesor. Muchas gracias. Bien. Había un temita que por ahí quedó, a ver si está presente Miguel Ángel Castellanos.
¿Y está o no está? Hola, Sí, Miguel. profe, buenas noches, sí estoy acá. Bien, entonces con el permiso de los presentes, porque siempre fallamos con la hora, decimos vamos a quedarnos una hora y nos vamos por las 2, vamos a permitirle a Miguel que nos comparte un caso que tiene. La verdad que cuando lo planteó, dijimos todo, dijimos este es Power Query, pero de repente se rescata algo interesante con respecto al modelo. Así que, Miguel, adelante, si quieres, por favor, compártenos un poquito lo que tienes y vemos. Ok, de acuerdo. Sí. De acuerdo, muchas gracias. Permítame, voy a abrir los Miguel, archivos para... antes que nada, lo que vas a compartir lo estamos grabando y lo vamos a compartir con la comunidad. Siempre lo digo porque después me llaman por teléfono y me dicen, profesor, no transmita el video. Por eso que muchos videos que hemos hecho no los he podido compartir. Porque me dicen, profesor, he puesto datos confidenciales. Ustedes no saben lo que significa entrar a un video de 1 hora o 2 horas y borrar una parte o ponerle algo encima. Eso es una tarea titánica, señores. Hay que encontrar el momento, hay que verse todo el video, ponerle una capa encima, lo que sea. Y eso pues no es fácil hacerlo. Hay que tener tiempo para hacer eso. Así que ya esos videos que quedan ahí, hay varios que hemos hecho, se acuerdan, y no hemos podido compartirlos. Pero bueno, entonces Miguel, si esto se va a compartir y no hay ningún problema contigo, adelante, por favor. No hay problema. Yo intenté Excelente. anonimizar los datos y eliminar todo lo que tiene información personal, justamente para poderlo compartir y visualizarlo. Entonces, voy a intentar compartir aquí. La idea es que yo tengo una tabla, hice un extracto más pequeño de estas. Las tablas vienen con, digamos, 15 hojas, 15 pestañitas de estas, cada una pues con un código diferente y unos datos diferentes, ¿sí? La idea es que esta tabla se va alimentando durante todo el año, pero yo necesito irla consolidando al momento que se va alimentando, ¿sí? Con la de los años anteriores. En este ejemplo yo tengo, pues, para JA04, pues unos datos muy pequeños que son 26 columnas para JA04 y, bueno, un poco más para JA07, si no estoy mal, 330. Pero si me voy al otro archivo que es 2022, pues aquí ya hay mucha más información porque esto es una información que se carga trimestralmente, entonces aquí ya hay en JA04 ya hay 3.400 registros, perdón, en JA07 y en JA04 2.700. Lo que yo necesito hacer es poder unir las tablas, una sobre la otra, realmente tienen la misma estructura. Pienso que con Power Query se puede hacer y he escuchado que se puede hacer de una forma fácil. Lamentablemente no lo sé hacer. Entonces, pues solicité la ayuda por el grupo y pues excelente que podamos exponer el caso. ¿Qué quieres unir? ¿J04 con 07 o No. de los dos un archivo J4 con el J4 del otro? Así es, lo que quiero unir es que me salga un archivo consolidado con todas las pestañas de JA04, JA07, todos los JA que tengo que son del 1 al 15, digámoslo así, a uno con una pestañita en un mismo archivo consolidado de todos los años. Perfecto. Lo que te quiere decir, Leo, es que el origen de los datos está en hojas dentro de un libro. Es un solo Así libro es. con hojas. Ok, Un solo libro con hojas por cada año. perfecto. Bueno, copia lo que está en la hoja 1 y lo copia debajo de la hoja 2 y se acabó. Con control O C. apilar, con apilar lo hace tablas y los apila y ya está. Sí, No, de hecho están como tablas, ¿sí? ya. Pero lo que pasa es que esto se va a ir alimentando Claro, exactamente. trimestralmente y pues la idea es poder casi que reemplazar el archivo con la nueva información, ponerlo encima Buenísimo. y ya se actualiza. Miguel, dale control U, por favor. Control U. Vamos, Miguel, ¿estás? Hola. Miguel, ¿me escuchas? Sí, señor, ya le di control U.
Ah, pero comparte toda tu pantalla. Pero no estamos viendo lo que Sí. él necesita. Tienes que compartir, deja de compartir y cuando compartas, comparte todo. No limites la No compartición. selecciones una cosa. Ah, ok, un segundo, por favor. Sí. Vamos a hacerlo rapidito ahí. Dame un segundito, porque tengo una cantidad impresionante de archivos abiertos. No hay problema, no los vamos a ver. Listo, entonces aquí cuando le doy compartir, le digo La pantalla 1. Listo. screen, listo. Ok, Listo, ahora sí, entra a datos, pestaña datos, elige obtener datos y conéctate al libro Excel que nos mostraste hace un momento. al Excel, Exacto. perfecto. ¿Me dan un segundito, por favor? Perdón, maestro, ¿no sería carpetas? Dice que tiene varios años. No, me parece que los orígenes están en hojas dentro de un libro. Eso No, es lo que... dice que No, tiene otro varios libro, libros. dice que tiene otro libro con otro año. O sea, cada libro es un año. Ah, Cada entonces... año tiene varias hojas. O sea, Ok. que toca Son, hacer sí, son conciliación hojas de un varios libro archivos con hojas y de varias otro. hojas. Entonces Hay que conectarse por carpeta. hay que levantar la ¿Mm? carpeta. Si cancela ahí Miguel y entra obtener datos. Yo pensé que era un solo libro. Y ahí abajo... de una carpeta. Abajo. Ahí. Eso es. Y ubícate en la carpeta que contiene esos libros. Ojalá que lo tengas un poquito limpio. A ver, vamos a ver. Ya, dale a abrir. Sí, aquí están los dos archivos de ejemplo que tengo. Perfecto. Ya dale ahí, transformar datos. Transformar datos. Abajo. Abajo a tu derecha. Ahí, A transformar ver, datos, abajo a tu derecha. Ahí está la opción. transformar datos. Sí. Ahí te ha levantado dos archivos temporales que se crean cuando el libro está abierto. Entonces eso hay que limpiarlo. Ah, ok. Eso es basura. Entonces ahí donde dice name, dale, por ejemplo, abre el filtro y entra a la opción que dice filtros de texto, arriba, filtros de texto, y lo que comienza por, y pon, por ejemplo, B grande. BBDD. Ahí ya es un criterio, ¿no? Lo que ustedes determinen, arriba, ahí. Aquí, Si pone una B grande o B grande, ya está. ok. Listo. Ve, así. Dale a aceptar. Listo, y te quedaste con lo que tienes. Aquí, el método antiguo era combinar esa primera columna que era el archivo binario, ¿no? Pero el nuevo método, el método más simpático es agregar una columna nueva. Dale ahí agregar columna, arriba, Sí, ya, un segundo. Agregar columna. ahí, y dale columna personalizada. Perfecto. Y ahí escribe debajo del igual, Excel W. Y dale W, dale Tab, ya, abre paréntesis, dale doble clic a Content, que está a la derecha, coma true y cierra paréntesis. Bueno, esto es un poquito de Power Query, ¿no? Nivel básico, acepta ahí. Ahí estamos obteniendo la parte Excel del archivo binario. Si te colocas en la tabla, a ver, dale a la derecha de la tabla, abajo donde dice Table. Abajo, Aquí. a la derecha ahí. Abajo tenemos la tabla. Y ha reconocido los encabezados porque le pusimos true. Si no le hubieses puesto true, no reconocía los encabezados. O los encabezados quedaban abajo, no estaban promovidos. Y aquí quédate con esa columna nomás, elimina el resto. Botón derecho, quita el resto, quita otras columnas y combina. Ahora sí. ¿Ya aquí le doy combinar? Sí, dale a combinar ahí. Quítale el prefijo abajo, en usar el nombre. Abajo, la última opción, la última. Y dale a aceptar. Y esto es lo espectacular de este método porque ha reconocido todas tus hojas. Ha reconocido todos los objetos que están dentro de las hojas. Tanto las hojas, las tablas, los rangos definidos. Entiendo que queremos trabajar solamente con Sheet. Entonces, en donde dice Kind, haz un filtro. Donde dice que, perdón. Entra aquí, ahí. Ajá. Y quédate solamente con Sheet, nada más. No, te No, falta... el define name, no.
Define y quítalo también. Entra nuevamente al filtro. Entra nuevamente al filtro y quítale el define. Eso es. Y ahí también tienes la oportunidad, por ejemplo, yo no sé si todas esas hojas tienen realmente los datos, porque parece que la tabla que dice lista, a ver, colócate al costado de table de listas, abajo en la segunda columna, en data, no, a la izquierda, donde dice table, ahí. Por ejemplo, eso no son datos, ¿sí? Parece que, parece que lo que no, comienza con J son los datos. Entonces, esto es fantástico porque inclusive puede tener más hojas y tú ok, decir cuáles son las hojas que tienen datos. Aquí, ok. importantísimo es el nombre, ¿no? Mira, tú menos mal le has dado el nombre de JA. Entonces yo puedo Sí, decir señor. todo lo que empiece con JA y ya tengo un criterio, ¿no? Entonces entra a item y hace un filtro. Ahí, por ejemplo, un filtro de texto. Saca listas. Ah, de texto. Pero para que sea más bonito, con todo lo que Comienza por. comienza por y pone JA, por ejemplo. Claro. Ah, entonces me tocaría aquí J, guión en la mitad. No, Porque hay quítale unos que guión. están. Por ahora quítale guión, quítale guión. Esto Es que lo quiero más decir rápido. que hay unos que están con guión al piso. Mejor dicho, estos dos que dicen antiguo no los quisiera Perfecto. utilizar. Excelente, pon el guión entonces, no dije nada. Miren, eso es criterio, ¿no? Cada uno domina. Lamentablemente uno tiene guión abajo y el otro guión a la mitad. Está bien. Sí, pero hay otro JA07 antiguo que tiene el guión a la mitad, no sirve. Así es. Pon el O guión sea, entonces, pon el guión me normal. sirven estos dos y estos dos de Puedes abajo. poner que no diga antiguo. No Pon el guión. contiene, en vez de comienza por, no contiene guión. antiguo. Pon el guión, por favor, bien, al costado de JA. Ya, se supone que los que tienen guión al medio normal son los datos que tú quieres. Acepta. No está bien. ¿Ves? Ahí tienes un antiguo. Así es. Vuelve atrás. A ver si podemos hacerlo. O sea, No, me no, vuelvo a- Dos no. condiciones, chachos, son dos condiciones, porque No. está lo del antiguo, pero también lo del No, JA. el antiguo solo. Leito. Son dos porque también hay otras que no son JA, Leito. Ya. Hay que bueno. colocarle las dos Pone condiciones. ahí que no contenga, no contiene y pongo antiguo ahí. Eso es, ya está. Minúscula, creo que estaba menos. Sí, ok. ojo estamos en M, entonces nos respetan las mayúsculas. Apriétalo. Es en vez de I, O. En vez de ello, I. No, No, es sí. ahí la hizo, ¿no? Sí. está Es bien, sí, es sí. está bien. La hizo. Sí. Sí, la hizo. Ahora quédate Y no solamente contenga. sí, ahora solamente quédate con data, Miguel. Colócate en la segunda columna, botón derecho y quita todo lo demás. Ok, quitar otras columnas. Y ahora sí combinas todo. Ya está. Y Eso ahora sí. expando. Así aceptaron. Sí. Maestro, ahí, bueno, listo, eso es rapidito, pero sí se convendría dejar el nombre de la hoja por temas de depuración, porque hay ocasiones que después se quiere ver desde qué hoja está la data y si uno no deja como rastro del tema, a veces al analizar los datos uno no sabe dónde encontrar. Exacto, ¿cuál fue el origen? Colócate en la ruedita que está arriba de eso, no, ahí no. Cierra ahí, en la ruedita que está arriba. ¿En Ahí. esta? No, arriba de donde estabas. Ahí. Esta. Sí, dale ahí y marca name. Eso es lo que nos dice puso John. Listo. Entonces ya tenemos la hoja. Ahora sí, dale el último paso. Y ya está. Ok, perfecto. Y eso es lo que tenías que hacer. Espectacular. Sí, pero cuando yo me lo llevo al Excel, quisiera tener una hoja por cada JA. Esa era mi pregunta. O sea, inicialmente lo que yo quiero es, ya tengo combinado JA04 de 2022 y 2023 en esta misma. Pero ahora solo quiero JA04 como una hoja, como una pestaña, pues como una hoja normal para JA04, otra para JA07, otra para cada JA que tenga. Okay. Y Miguel, filtrás por eso y haces una hoja de cada uno y ya está. Pero quizás Miguel y tómalo en buena onda, por favor, voy a hacer una broma, la hora nos permite. Parece un meme lo que nos estás comentando, ¿no? Porque nos has hecho ir a la luna con una super transformación y ahora quieres volver al origen. Entonces, la pregunta es, ¿por qué necesitas hacer eso?
¿Para Claro. qué necesitas hacer esa separación? Ok, de acuerdo. ¿Te das cuenta? Sucede- Ahora, pues voy Perdóname a que, comentarles. pero solamente para acabar mi idea, porque se supone que en el común denominador, todo el mundo busca consolidar la información para hacer análisis. Y el análisis finalmente es sacar un resumen, sacar un KPI, sacar un indicador. No volver a reportear, por supuesto, excepto que tenga un objetivo específico, Razón que lo justifique. una necesidad que lo justifique. Entonces, ¿cuál sería la necesidad, Miguel? De acuerdo. Entonces voy a hablar un poco de los antecedentes de la información. Sucede que esta información pues tiene muchísimas más columnas que para el ejercicio no salen, pero pues tiene todos los datos básicos de las personas a las que se le hace una atención en educación. Con todas estas personas yo necesito saber qué reporté, en qué trimestre, a qué persona reporté, y por qué indicador. Digamos que ese JA es un indicador, ¿sí? Entonces, cada indicador mide un tipo de personas, estudiantes, docentes, padres de familia, y cada JA, digamos que tiene columnas diferentes unas de otras, ¿sí? Por eso no quería combinar el JA04 y el JA07 al tiempo, porque me van a quedar algunas columnas vacías o sin datos, porque del JA04 salen algunos datos básicos y otros que el JA07 no debe tener, ¿sí? Por el tipo de personas a las que se atiende. Por ejemplo, si yo estoy hablando de docentes, pues yo digo cuál es el último grado educativo de un docente, o a qué colegio, en qué colegio dicta y en qué grado dicta un docente. Cuando yo estoy hablando de estudiantes, pues yo no pregunto esos datos, sino en qué grado estudia, y no más. ¿Sí? No le pregunto cuáles son los grados en los que dicta, porque ese no es un campo para estudiantes. Entonces, como cada JA, que es un indicador, me habla de un rol específico de persona o de beneficiario de atención, pues yo lo manejo en una hoja diferente, ¿sí? Ahora, lo que sucede es que siempre debo tener actualizada la información porque necesito saber a quiénes ya atendí y cuando voy a registrar uno nuevo, saber si ya lo atendí por alguna actividad o no. Entonces, pues toda esa información sí la necesito tener separada, porque también así mismo la reporto en el sistema del que pone la plata, el donante. Es por eso. Bueno, perfecto. A mí se me ocurriría que tú generas una tabla dinámica y con un slicer o con una segmentación de datos vas filtrando por el JA que tú necesites. Pero sería solamente una hoja que cambiaría de información dependiendo de lo que vayas filtrando. Pero si necesitas hojas separadas porque vas a reportearlo, bueno, habrá que hacer tantas tablas dinámicas como hojas separadas necesites. ¿Está bien? Maestro, a mí me ocurre otra cosa. Sí. Se podría generar una tabla de las JA que se necesitan y con todo este proceso generar una función personalizada donde el parámetro sea la hoja. Entonces, a la hora de hacer la función personalizada, le podría quedar las tablas como tal para poderlas colocar como un parámetro. Eso sí me hago entender. Por ejemplo, que él genere la tabla, o sea, que tendría que tener en cada hoja como una entrada de tabla que sea el parámetro y la otra que sea la tabla que se genera. Pero tocaría hacer, digamos, como duplicación de consulta por cada JA que tenga, quizá, para poderlo sacar en tablas diferentes. Bueno, habría que ver, o con una tabla dinámica en el filtro y poder hacer lo que se llama lo del, ¿cómo se llama? O sea, hacer una tabla dinámica y hacer un filtro por página de informe. ¿Se acuerda que uno separa en varias hojas? Un Por ahí. paginado, ¿no? Un paginado por criterio. Sí, exacto, podría ser por ahí también. Sí. En realidad, Ok, de acuerdo. En realidad, Miguel, acá nos faltó, es que comenzamos un poquito rápido, debimos haber escuchado de ti primero cuál es tu objetivo, ¿no? De Entonces, acuerdo. porque cuando tú planteaste la pregunta dijimos, esto es, que quiere hacer análisis de información y quiere consolidar todos sus datos. Lo que tú, por lo que yo entiendo, es lo que tú quieres hacer es juntar tu información para hacer un reporte, una reportería de tus datos.
Y eso ya es un poco diferente. Pero bueno, creo que estuvo cerca. Buenísimo. No, estuvo muy bien, muchísimas gracias, realmente aprendí bastante y de aquí pues ya me puedo llevar efectivamente el archivo ya como la conexión y comienzo a generar tablas dinámicas y creo que me va a funcionar perfectamente. Ahora, Exacto. lo único que me queda como en duda es si, por ejemplo, una de las hojas tiene otros títulos o nombres de campos diferentes que hace con el resto de la data. Por ejemplo, en JA04 dice, voy a poner un ejemplo porque no me acuerdo de los datos muy bien. Si, por ejemplo, en JA04 estamos hablando de estudiantes, y entonces ahí me dice grado que cursa, pero JA07 dice docentes, y en docentes me pide el grado que dicta y el número de estudiantes que tiene a cargo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a quedar esas dos columnas? ¿Las une todas y en algunas va a quedar espacios en blanco o un null? ¿O cómo las combina? Esa es como mi duda. Mira, imagínate que tú tienes dos hojas, cada hoja con una columna. Si la columna se llama columna 1 en las dos hojas, las junta en una sola columna. Pero si en un libro, en una hoja, el nombre de la columna es columna 1 y en la otra hoja es columna 1, espacio en blanco, te va a consolidar las dos hojas en dos columnas. ¿De acuerdo? Solo que esas dos columnas tendrán valores nulos cuando no exista el dato y los valores cuando exista el dato. Ah, no, perfecto. Ya con ¿Ya? eso me queda Sí, resuelto el tema. sí. Ahí, si quieres consolidar y quieres que junten las columnas, tienes que asegurarte de uniformizar los nombres. Eso es algo Sí, que sí, tienes que sí. hacer previo, sí. De hecho, muchas de las columnas se llaman igual, pero habrán unas como específicamente por cada JA, que es, pues que solamente las tiene ese JA. ¿Sí? Ejemplo, el del docente y el del estudiante. Entonces, pues, ¿qué va a pasar en el campo de número de estudiantes a cargo, que eso es para un docente? Pues cuando sea un estudiante. Entonces ese campo pues me irá a quedar en nulo, ¿cierto? O en blanco. Claro, si esa columna no existe en las otras fuentes, la columna se crea, pero con valores nulos. ¿Ya? Perfecto. No, me queda claro y mil gracias. Creo que esta era la explicación que necesitaba. Mil y mil gracias. Me quedó supremamente claro y muchísimas gracias a todos. Perfecto, Miguel. Miguel, tú eres de Cali. No, 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 de Bogotá. Ah, ok, ok, por el término supremo que se lo escuchó a un amigo que está acá presente. Supremamente. Ok, Supremamente. buenísimo. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Gracias por... Haciendo todo lo posible para poder conocerlos en Guatapé. Estoy haciendo todo lo posible, así más adelante puedo inscribirme y compartir con todos allá. Te cuento que quedan pocas vacantes, Miguel, así que no te descuides, ¿ah? Escríbenos y reserva de una vez tu vacante, pregunta cómo es el proceso, porque la verdad que se está poniendo muy, muy simpático el tema, ¿ah? Y tú Vale, no muchísimas tienes gracias. justificación para faltar porque estás ahí nomás a un paso. ¿Ah? Sí, de acuerdo, estoy cerca. Muy bien. Bueno, Vale, amigos, muchísimas gracias. perfecto. ¿Alguien quiere hacer un comentario con respecto a lo que mostró Miguel? ¿Un aporte adicional? ¿Todo bien? Yo tengo una chiquitita acá que quería mostrar porque me entusiasmó algo que hice hoy día temprano. A ver si, excepto por supuesto que venga alguna pregunta de ustedes, ¿alguien quiere comentar algo ahí? Rafael, Horacio, ¿todo bien? No, sí, bueno, y también otras técnicas de consolidación, incluso si él quiere separar las tablas que son de docente con las que son de estudiante. Una cuestión de ver cómo es la data y todo eso. Claro, Trabajar las dos tablas por separado. buenísimo, Depende. ¿Cómo quiero unirlo? buenísimo. Miren, les comparto algo rapidito, para que jueguen un poco, ¿ah? Esto es público, así que no hay problema. Se puede compartir sin ningún problema.
Acá les paso este link. En ese link ustedes encuentran, por ejemplo, aquí, en estas carpetas, están por año la demanda nacional. O sea, cuánto combustible se vendió. Por ejemplo, en enero de 2013, si yo veo este PDF, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, estos son los departamentos de Perú. Y me está diciendo que para estos diferentes productos, esta fue la demanda. Está en algunas unidades. Estos, por ejemplo, son galones diarios, ¿ya? Y está clasificado por tipo de establecimiento y productos. Bien, acá los paréntesis es basura, así que se puede limpiar. Entonces, hay que consolidar todo esto. Entonces, ustedes se imaginarán, el año 2023 tiene 2 archivos, 2022 tiene 12, 2021 tiene 12, y así hasta el 2006. Porque se quiere hacer un análisis en el tiempo de qué fue lo que pasó. Un producto final es este, miren. Por ejemplo, acá consolidé algunos años, y tenemos el promedio por producto, tipo de establecimiento, el periodo por año, y acá abajo tenemos el producto, y puedo sacar algunas variables. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Como ustedes comprenderán, los formatos de los diferentes años no tienen que ser el mismo. Menos mal que este organismo es bien ordenado y casi el formato es el mismo, pero tuvo una variable por ahí. Ahora les explico, miren. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yo comencé a consolidar y dije, vamos a hacer una función para leer un PDF. Y esta es la lectura de un PDF. Solamente de uno. ¿De acuerdo? Y en esa lectura, por ejemplo, el PDF venía este dato, establecimiento de venta al público con tilde. Y los 5 últimos años venía con tilde, pero en los siguientes años ya no venía con tilde, o en los años anteriores. Pero pasaba algo más. En la parte de la transformación, este nombre se quedaba como nombre del campo. Entonces, si fuera un dato no pasa nada, porque yo lo corrijo como dato, pero ya como nombre de campo, como nombre de la columna, los pasos hacen referencia a veces al nombre de la columna. Entonces, cuando yo quería usar esta función para todos los años, como por ejemplo aquí, vamos a ver, miren, para todos estos años, miren la cantidad de PDF, 134 PDFs. Entonces, para un grupo funcionaba, pero para los más antiguos no funcionaba. Y descubrí, gracias al amigo ChatGPT, le dije, oye, ¿cómo controlo un error? Porque yo no soy un experto que domine M. Entonces le decía, ¿cómo controlo un error en M? ¿Cómo hago un go to error, por ejemplo, en Visual Basic, ¿no? ¿Cómo hago un es error en Excel? ¿De acuerdo? Porque la función fallaba. Fallaba para un archivo antiguo, fallaba uno de los pasos y se quedaba ahí. Entonces, yo lo que quería hacer es decir, si acá se da un error, entonces usa esta sentencia. Ya no usa la anterior, sino usa esta. Entonces, por acá, por ejemplo, que les voy a mostrar, donde tuve ese primer paso. A ver, aquí. Acá les muestro, y estuvo buenísimo. La verdad que cuando lo vi que funcionaba, porque mi otro camino era crear dos funciones. Una función para que lea los archivos nuevos y otra función para que lea los archivos antiguos. Y luego los consolidaba con un append y ya está, ¿no? Pero, miren, aquí vamos. Aquí. Por ejemplo, cuando yo tengo esta parte y quiero, aquí, quiero hacer un unpivot, ¿no? Quiero normalizar todos los departamentos que están aquí, entonces yo consolido estos dos, tomo estos dos, los fijo, le doy botón derecho y hacemos un unpivot. Pero justamente ahí, el unpivot dice que estoy tomando esta columna y esta columna. Pero en este caso, esta columna no se llama columna 1. La columna se llama establecimiento de venta al público. Acá está. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? Que intente este comando, esta función, esta fórmula, y si esto me da un error, que intente con lo otro, que es esto que está acá. Señores, ahí está. Con eso me evité crear otra función para que lo haga. Entonces, cuando encontraba, por ejemplo, esta columna con el nombre column 1, funciona, y si no lo encontraba, usaba la otra. ¿Se dan cuenta? Eso es. Así que, señores,
ya tienen ustedes, si han tenido este problema y los han obligado a crear otro proceso, otra función, con Tree y con Otherwise lo podemos sacar buenísimo. Entonces, miren, estoy pensando, por ejemplo, hacer una sesión con ustedes de repente en algún momento para explicarles toda la casuística, porque acá hay un montón de cositas que explicar. Bueno, acá se queda porque es muy grande la información, tiene muchos archivos, pero el poder construir una función a partir de un query, una consulta que hayan tenido, y que luego lo apliquen a un conjunto de datos, no saben el tiempo que se ahorran. Esto está buenísimo. Miren ahí. Aquí es, por ejemplo, donde yo invoco la función. Se demora un poquito porque va a leer más de 100 archivos PDF y va a colocar al costado la función. Bueno, esto era un poquito lo que quería comentarles, amigos, como valor agregado a los casos reales del día de hoy. Preguntas, comentarios, aportes, hasta aquí. Efectivamente, mi estimado John, el try y el otherwise, fantástico. Por acá Gustavo nos comenta, sí, Gustavo, vamos a compartir todo lo que hemos visto el día de hoy. Sí, esa presentación que nos hizo nuestro amigo Tarazona, Rubén, lo vamos a compartir. Muy bien. Sí, Rolando, ¿te escuchamos? Adelante. Qué extraño. En mi país los pájaros temen a los espantapájaros, no descansan. Bueno, Rolando está con el micrófono abierto. Listo, señores. Dejamos de compartir y hacemos la despedida. Bueno, amigos, esto fue una sesión más. Algunas noticias. Hola, Yanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenísimo. Vamos a empezar. Estoy desde temprano. Lo que pasa es que estaba cocinando. No, no te preocupes, ya me imagino. Vamos a empezar el 20 de mayo un curso de modelamiento, ¿ya? Un curso de modelamiento totalmente renovado. Venimos con novedades al respecto, ya les vamos a pasar el detalle. Full casos reales, y vamos a entrar a conceptos más estructurados, porque antes hacíamos modelamiento de una manera muy práctica, pero ahora ya pensamos que las personas ya tienen un poco de conocimiento de modelamiento y vamos a ver la forma un poquito más formal. Por ejemplo, lo que hablábamos un poco el fin de semana pasado con Pablo, con Ricardo, con Salvador, con respecto a las principales diferencias entre un modelo relacional y un modelo dimensional. No es lo mismo. Un modelo relacional es un modelo un poquito más matemático, bien. Si todos hacemos modelos relacionales, quizás lleguemos siempre a la misma solución. Pero si hacemos un modelo dimensional, posiblemente de la forma como nosotros abstraemos el problema, lleguemos a soluciones distintas. Porque el objetivo de un modelo dimensional es reflejar de la mejor manera una realidad. Y no todos vemos la realidad de la misma forma. Bien, pero eso no significa que los que conocíamos el modelamiento relacional, pues eso no sirva, ¿no? El modelo relacional realmente fue la base para ordenarlos, sino que hay algunos conceptos que cambian y que se optimizan. Porque en un modelo relacional que tiene muchos años, uno de esos objetivos fue el ahorro del espacio, el ahorro de procesamiento, porque eran muy caros. Entonces se evitaba la redundancia, a toda costa la redundancia, porque esos recursos eran caros. Hoy por hoy ya no son caros esos recursos. Entonces, en un modelo dimensional yo puedo repetir, yo puedo duplicar algunas cosas. Bien, un ejemplo de eso, y espero que nos dé tiempo para hacer un caso de repente antes del 20 de mayo, era cuando nosotros partíamos la famosa factura en cabecera de detalle, ¿se acuerdan? ¿No? Yo tenía la cabecera de la factura, tenía el detalle de la factura, y las dimensiones que iban a la cabecera, las alineaba con la cabecera. Por ejemplo, el cliente, ¿no? ¿Qué otra dimensión está en la cabecera de la factura? A ver, ¿quién me dice? El cliente es uno. ¿El otro? ¿Qué puede ser? El RUC. El RUC no es una tabla, no es dimensión. El RUC es un campo. Fecha. La fecha es un campo. Miren, cuando ustedes tengan dudas, Dirección. esto es una tabla, tienen que decir, una tabla tiene atributos. Por ejemplo, cliente, ¿qué atributos tiene? Código, nombre, dirección, fecha de nacimiento. Entonces, si yo me imagino la cabecera de la factura, ¿qué dimensiones tengo? El cliente es uno, ¿cuál sería otra? Por ejemplo, la sucursal, ¿no? La tienda. ¿En qué tienda lo vendí? Tienda 1, tienda 2, tienda 3, por ejemplo. No, factura. ¿No? ¿De acuerdo?
Pero cuando vemos el detalle de la factura, en el detalle de la factura están los productos. Entonces, ¿qué dimensión va al detalle? Cantidad. Cantidad, No, precio. cantidad no es dimensión, cantidad es un valor, es un campo. Ok. Entonces, al detalle asociamos la dimensión producto, por ejemplo. Entonces, eso El producto. el producto podría ser un ejemplo, ¿no? Entonces, en un modelo relacional, así se quedaría el tema. Bien, pero ¿qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, hacer un análisis a nivel del producto, pero teniendo la dimensión cliente? Como el cliente se quedó en la cabecera, sí podría bajar, ¿de acuerdo? Podría bajar y llegar a la tabla de detalle. Y yo podría tener, por ejemplo, totales por cliente. Pero cuando yo quiero totales de venta por producto, el producto está en el detalle y no llega a la cabecera. El dato no está llegando a la cabecera. El dato, la dimensión producto. Por lo tanto, no puedo sacar. Eso la única forma de hacerlo es con una función DAX que utiliza cross-filter. ¿Ok? Pero en un modelo dimensional, yo podría tener las dos tablas, cabecera y detalle, con las mismas dimensiones. Y no pasa nada. Eso, por ejemplo, podría ser una aberración en un modelo relacional, porque estamos duplicando. Las leyes normales ahí no están funcionando. Pero en un modelo dimensional, cabecera, con dimensiones cliente-producto, detalle con dimensión cliente y producto. No pasa nada. Esa es la apuesta, Entonces ahí, por ejemplo, cuando Ricardo Rincón, en esa sesión que estuvo espectacular, él decía que una buena práctica no es nunca relacionemos tablas de hechos, se refería a cabecera con detalle. Porque la cabecera de una factura con el detalle de la factura, los dos son tablas de hechos. Los dos son fact tables. ¿De acuerdo? Así que esos conceptos son los que se usan y eso hace que sea el modelo más óptimo. Yo mejoro hoy la performance, mis tablas y mis medidas con DATS son más sencillas. Porque en un modelo relacional, yo con DATS tendría que bajar, subir. ¿Se acuerdan del cross-filter, no? Claro que la gente cuando ve el cross-filter pues se emociona porque dice, ok, ya puedo llegar a la tabla que está abajo, o de abajo ya puedo llegar hacia arriba. Entonces, pero no, pues yo puedo hacer más sencillo el modelo, duplicando información. ¿Listo? Así que esa era un poco la noticia. El 20 de mayo comenzamos. También, ese es el primer curso de la especialización que también estamos empezando el 20 de mayo, la especialización en Power BI Integral, que muchos de ustedes ya conocen. Así que si alguien está interesado, por supuesto nos puede escribir y con mucho gusto le pasamos el detalle. Bueno, se acabaron los avisos parroquiales. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta? ¿Todo bien? Horacio está pendiente de definir cuándo nos juntamos para mostrar tu caso de éxito, hacer una especie de Estoy ejercicio. preocupado porque me parece que se me superpone el viaje a Estambul y Colombia con la fecha. ¿Toda la semana o algunos días? El 13, aparentemente el 13 del 8 viajaría para Estambul y el viaje son de 7 días, es de 7 días. Así que volvería a la Argentina el 20 de agosto. En principio es esa fecha. Ya no vayas a Argentina, te regresas a Colombia de frente. Ya está. Posiblemente. Podría ser ese viaje. Buenísimo. Bueno, pues, vamos a ver, todavía no se sabe, no se sabe. perfecto, Horacio. Ni la gente de Shell sabe cuándo van a viajar, así que... Ojalá que se defina pronto. Muy Ojalá. bien. Buenísimo. Listo, amigos. Eso es todo por hoy entonces. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, nos vemos en la siguiente sesión. La próxima semana a ver si hacemos algo el martes sobre casos reales. Hay varias personas que se están proponiendo para hacer algunas cosas. Y listo. Ustedes también anímense. Rafael, cuando gustes, Yanina. Ya tenemos un caso por ahí, ¿te acuerdas? El de las fechas esas, de los ausentismos. Perdóname. El cuadro que me enviaste una vez de los ausentismos, las fechas por día. Si lo tienes, quedemos a un día y mostramos ese caso, que estuvo buenísimo. Sí, total. Estuvo muy bueno ese caso. Así que lo armamos, Rafael, y lo compartimos. Por favor. Buenísimo. Sería fantástico. Muy bien. Listo, amigos. Entonces, por hoy nos quedamos aquí. Muchas gracias a todos, como siempre. Nos vemos. Ahora les comparto el video. Este video sí pasó sin ningún problema. Así que los vamos a compartir junto con los archivos que hemos visto. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Miguel. Chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Descansen. Cuídense. Gracias, Inge. Perfecto. Gracias, Ricardo. Gracias con Nos vemos, todos. Horacio. Hasta luego. Chao. Cuídense. Nos vemos.